pues de conocer básicamente cuál es la forma, la estructura y el desarrollo de una planeación didáctica argumentada. Lo más interesante de esta perspectiva es que es una base para cualquier formato, cualquier modelo que podamos utilizar en cualquier materia, en cualquier carrera, incluso a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, la planeación básicamente, como más o menos ya trabajaste en las lecturas, pues tiene la intención de establecer paso a paso qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, qué tiempo nos va a llevar y qué recursos vamos a utilizar. ¿Ok? Me gusta hacer hincapié en que esto es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. No sé si tú ya tengas experiencia como docente. No. ¿No? Bueno, hace tiempo, por parte de mi oficina me mandaron a dar clases de alfabetización para los de la tercera edad. Pero pues yo que pues ahora sí, el protocolo de las letras y todo eso, ya, pero pues ahora sí Bueno, estuve. pero has tenido esa oportunidad de interacción, Claro, ¿verdad? sí. Y entonces esa es la esencia, porque al final estamos entendiendo que hay una interacción y hay una constante demanda, ¿no? De los alumnos de saber, de entender, con sus más o menos motivaciones, pero siempre estamos buscando ese proceso de interacción, ¿no? Y precisamente lo que va a formular la dinámica del día a día en la clase es la planeación. ¿Ok? De una planeación depende que nosotros alcancemos el objetivo, que ese es el final de todo. Pero bueno, el modelo que presentamos ahora, hay muchos tipos de planeaciones, ¿no? O sea, como les digo, desde nivel anuales, semestrales, en cuestiones de tiempo, hasta planeaciones por materia, por hora, por proyecto. Ahora sí que cada institución educativa determina cuáles son los elementos que contiene la planeación, pero a nivel general, la planeación didáctica argumentada contiene los más importantes, ¿ok? Voy a compartirte pantalla, perdón que ando un poquito reseca la garganta, pero a ver, está. Bueno, eh, la primera intención es entender que pues la educación no es una cuestión de azar. Nada de lo que hacemos debe ser una cuestión de azar y tenemos que lograr llevar esta idea al aula, ¿no? En el sentido de que tenemos que alcanzar aquellas cosas que necesitamos lograr. Y bueno, los resultados PISA, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de verlos, es una institución que se encarga de hacer diversas evaluaciones en diversos países, en diferentes áreas. Y pues México no está muy bien ubicada, ¿no? En esa perspectiva. Siendo así, eso sí es muy bueno, que en los últimos 3 años hacia atrás ha habido un avance. Lamentablemente en los últimos 3 años para acá estamos cayendo otra vez. ¿Ok? No se han podido aplicar todas las pruebas porque se aplican cada año, pero pues con esta situación de salud pues no ha sido posible. Y bueno, ante esta dinámica, la propuesta esencial es que dentro de los marcos generales que trabaja la UNESCO, la OECD y todos esos organismos que inciden en los modelos educativos actuales, pues está en los 13 puntos, incluso algunos son 30, sobre cómo vamos a alcanzar la calidad educativa. Y entre algunos de esos puntos está la didáctica desarrolladora. ¿Tú sabes qué es la didáctica? Específicamente, ¿qué es la didáctica? Pues es que puede ser como redacte uno su plan de estudio, de su trabajo o de su vida también, ¿no? Bueno, no, en realidad la didáctica es la rama de la pedagogía que se enfoca en dos aspectos muy importantes, que son qué voy a enseñar y cómo voy a enseñar. Esas son las dos preguntas que respondo. Entonces, a cada que te digan planeación didáctica, bueno, que estoy planeando lo que voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. Y el cómo comprende metodologías, técnicas, actividades y tareas. Y cada una de ellas se desarrolla en tiempo, forma, recursos y materiales. ¿Ok? No te preocupes, conforme vayas avanzando, vas a entender a qué se aplica. Pero bueno, la intención específicamente de la didáctica desarrolladora, del qué y el cómo enseñar, está establecida en función del desarrollo y la personalidad del alumno.
O sea, es decir, ya no estamos pensando en la cantidad de conocimientos que tenga que adquirir o cuántas habilidades. Ese es como el primer objetivo. La verdadera finalidad está en el desarrollo personal. Por eso lo que hace es centrar su atención tanto en el docente como en el alumno. Al principio, en los modelos tradicionales, tú escuchabas mucho que todo, o sabías, pues a lo mejor te tocó la experiencia, que todo el aprendizaje estaba centrado en el docente. ¿Ok? De aquí para allá, pero no había una retroalimentación, no había una interacción. El maestro era el poseedor del conocimiento, el que decía qué, cómo pensar, cómo hacer, cómo todo. Y precisamente después nos fuimos del otro lado, ¿no? Donde todo está centrado en el alumno, lo cual ha sido muy bueno también, porque ha dotado de un elemento muy importante que es la autogestión del alumno. O sea, el día de hoy ya nos tenemos que haber dado cuenta que yo como alumno soy tan responsable de mi aprendizaje como lo es el maestro de la enseñanza. ¿Okay? Y es una mentalidad que ha costado mucho trabajo poder cambiar, ¿no? Y más, por ejemplo, en esta pandemia que me toca asesorar a algunos maestros, yo me he dado cuenta que les ha costado menos trabajo a los maestros adaptarse que a los propios alumnos, ¿no? Entonces, precisamente es el planteamiento. ¿Qué hace la didáctica desarrolladora? Pues entender que ambos son partícipes, por eso es un binomio. No podemos decir el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. No hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa. Por eso se concibe como un binomio. ¿Ok? Hablamos de procesos de socialización y comunicación, que antes, si vemos un proceso de comunicación, nos vamos a dar cuenta que hay una interacción, acción de poner en común. Ya no es transmitir, por eso estamos buscando esta comunicación y buscamos un pensamiento reflexivo y creativo. O sea, ya no buscamos que los alumnos piensen lo que necesito que piensen, sino que ellos piensen por sí mismos. Por eso hay una diferencia radical entre la educación y el adoctrinamiento. ¿Okay? Nosotros como docentes debemos dejar de adoctrinar para empezar a formar. ¿Okay? ¿Y cómo formamos? Pues a través del desarrollo diario de las clases, las actividades y los saberes, ¿no? Como por ejemplo en el modelo de competencias. ¿Sí conoces los 4 saberes? Saber, saber cómo hacer, saber hacer y saber ser. ¿Ok? Entonces, desde esas 4 perspectivas se plantea que además de esos conocimientos, pues hay una valoración personal del mismo concepto que él está aprendiendo. ¿Ok? Porque pues para aprender un concepto, agarra un diccionario, ¿no? O sea, entonces no tendría sentido seguir reafirmando conceptos. Y bueno, estimular el desarrollo de estrategias que regulen sus modos de pensar. Y bueno, eso lo dijo Confucio hace mucho, aprender sin reflexionar es malgastar energía. Por lo tanto, enseñar sin reflexionar será más gastar energía, definitivamente. Por eso se llama planeación didáctica argumentada. ¿Okay? Esa es la diferencia de las otras comunes planeaciones. Es decir, a través de un proceso de reflexión, el alumno, el docente está teniendo claro las razones, o sea, el por qué y el para qué de cada una de las actividades que propone en clase. Por eso es un proceso de reflexión. Ahora, la planeación didáctica argumentada, ¿qué es lo que hace? De la planeación didáctica pasamos a la argumentación, donde planificamos el potencial del aprendizaje a través de la reflexión. O sea, yo reflexiono mis acciones didácticas, mis estrategias, pero también estoy llevando al alumno a que lo haga, ¿no? Básicamente, ¿por qué he escogido este qué y este cómo de la didáctica para fomentar? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una estrategia de aprendizaje de mapas conceptuales, el cómo van a aprender el tema tiene que ver con el qué. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué elementos o qué temas puedo relacionar con mapas conceptuales? Pues bueno, por ejemplo, podemos hablar, no sé, se me ocurre un ejemplo de los invertebrados. ¿Por qué? Porque al final son elementos que pueden clasificarse en un orden. Pero no puedo representar los tipos de invertebrados en un diagrama de flujos. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujos tiene su propia concepción de aprendizaje, que son procesos. Entonces, ahí es donde empieza el reflexionar. Y no nada más en el sentido de decir, bueno, el diagrama de flujos va a ser la mejor manera de representarlo.
pero también cómo voy a alcanzar que eso llegue, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante señalarlo. Ahora, hay mucha confusión y me suele pasar con los alumnos que confunden cuáles son los fundamentos de la evaluación del desempeño docente y cuáles son las fases de la planeación didáctica argumentada. La evaluación del desempeño docente ahorita está como en paréntesis, se está reconfigurando con todo este cambio de modelos educativos del nuevo gobierno, pero lo que sí es importante es que de una u otra manera le cambien el nombre que le pongan. Lo que hace básicamente es, déjame me avanzo un poquito, lo que hace básicamente, ¿por qué no? Espérame, ¿eh? Lo que hace básicamente es decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en que independientemente de la forma en la que yo enseño a un alumno a planear o enseño a un docente a desarrollar su trabajo, pues lo que yo necesito es que sepa cómo hacer las cosas. Ok, ¿qué es la fundamentación del desempeño docente? De una manera general, busca a través de ciertos mecanismos políticos, sociales, de aprendizaje, evaluar el desempeño del docente para que posea las competencias necesarias para poder impartir una clase. Ahora, ¿cuáles son esas competencias? ¿Tú has escuchado algunas de esas nuevas competencias que tienen que tener los docentes? No, eso sí no. No. Por ejemplo, de competencias tecnológicas. Pues es que prácticamente lo vemos, ¿no? Ya diario que tenemos, que utilizamos pues la computadora y hay que meternos. Exactamente. O sea, Ajá. si te fijas, además de, no, un docente no nomás es bueno por saber las cosas, sino también por enseñarlas. ¿Ok? Entonces, este es un punto muy importante porque a veces se olvida, sobre todo en la actualidad, que un maestro tiene que manejar tecnologías. No, también la nueva sociedad de la información implica un cambio de pensamiento. Y eso es lo que está buscando precisamente la planeación didáctica argumentada, que no nos quedemos únicamente en el, soy muy competente como docente porque uso muchas herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, estamos hablando también de eso. Y bueno, plantea la evaluación del desempeño docente esas 4 etapas. La primera, que son cuestiones de responsabilidades profesionales, cuestiones legales y bueno, ese tipo de cosas que seguramente más adelante vas a conocer. Lo que se llama el expediente de evidencias de enseñanza, que este es un consejo que te voy dando. Crea un portafolio docente, de hecho es un tema que se ve al final de la materia, donde tú vas recopilando todas tus evidencias de enseñanza desde materiales educativos, ¿no? Pues que hice una infografía o que hice una lámina o que hice una presentación visual y tú vas creando tu portafolio porque eso te va dando evidencia de tu experiencia. Entonces, es un consejo muy interesante. La tercera, que tiene que ver con un examen de conocimientos, ese lo hacemos todos cuando queremos entrar al modelo de la SEP. Si lo haces para una universidad, cada universidad lo hace diferente. Y el último, que es la última etapa, la planeación didáctica argumentada. ¿Ok? Y esta etapa 4 se divide en 2 momentos. ¿Ok? Si te fijas, vamos, 4 etapas, en la cuarta etapa en 2 momentos. El momento donde elaboramos la información, la estructura, la investigamos, y la segunda, cuando ya la ponemos en un documento oficial de la institución a la que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, implica, por lo mismo, una serie de pasos para alcanzar. Y esta se divide en 5 fases. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, son 4 elementos de la fundamentación. La cuarta etapa es la planeación didáctica argumentada. Esa se divide en 2 momentos. La primera que tiene que ver con la investigación y la segunda con la puesta en físico de la planeación didáctica. Ahora, ¿qué debe contener una planeación didáctica? La primera fase se llama contexto interno y externo. No hay metodología, no hay técnica, no hay estrategia buena o mala. Depende del contexto y del grupo al que vamos a impartir la materia. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el contexto? La planeación didáctica siempre va de lo general a lo particular. ¿Ok? Te voy a mostrar un ejemplo. El contexto externo
es una descripción general, obviamente no nos vamos a poner a hacer un histórico ahí, pero es una descripción general del entorno familiar de la comunidad, social, cultural y económico, ¿ok? No, repito, no es una cuestión teórica, es una cuestión real y práctica. Por ejemplo, tú puedes hacer e identificar un elemento muy importante, por ejemplo, el sistema económico, de qué vive la comunidad en la que trabajo, de qué, cómo son las familias, hay interacción, la gente sale a las calles, ese tipo de cosas es información importante para ti. Por ejemplo, ¿cuántos museos, cuántos espacios recreativos, cuántas exposiciones se hacen? ¿Por qué? Porque esa información te puede servir a ti para diseñar una estrategia específica. Por ejemplo, si yo sé que cada año en octubre hay un concurso de canto, por decirte un ejemplo del gobierno que lo hace, y yo sé que alguno de mis alumnos quieren participar, pues a lo mejor lo puedo involucrar como parte de mi actividad. Entonces, hay que nutrirse de la información que hay. Por ejemplo, aquí te pongo un caso en Puerto Vallarta, una escuela, donde describo generalidades, ¿no? Yo te comparto si quieres después esta información para que mejor trabajemos en el ejercicio. ¿A qué se dedican las familias? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Pues sabemos que es una ciudad favorable para el bienestar social, con un ingreso per cápita mayor. Digo, obviamente, como en todos lados hay una situación. Tiene muchos servicios públicos básicos. Hay lugares que no tienen internet, ¿no? Entonces, es importante tener este conocimiento. Esta es la parte de investigación. ¿Cómo la ponemos? Así de sencillo. Punto número 1, contexto externo. Y desarrollamos una síntesis de toda la información que obtuvimos en un texto no mayor a media cuartilla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí menciono todos los eventos que hay, por ejemplo, los festivales gastronómicos, eventos deportivos, ¿sí? Entonces, esto es interesante, ¿no? Te platico un ejemplo. En una actividad que hice con los chavos de comunicación en una escuela aquí en Guadalajara, no sé dónde vives tú, ¿dónde vives? Acapulco. En Acapulco, bueno, en Guadalajara, los chavos tenían que trabajar todo un aprendizaje kinestésico, ¿no? Entonces, hubo la oportunidad una vez de que fueron de viaje y les hablé, les dije, chicos, hay una oportunidad de hacer esto en Vallarta. Va, tengan la experiencia. No, volvieron fascinados, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, porque a veces nos damos cuenta que afuera hay tantas cosas de los que Motivación. pueden Motivarlos, pues. Ajá. motivarlos, que vivan las experiencias de aprendizaje. Entonces, esto es lo importante del contexto externo, ¿va? Sí. Ahora, contexto interno. Vamos a lo particular. El contexto interno es la institución específicamente educativa. Por ejemplo, Universidad Santander. ¿Qué voy a decir? Todo lo que yo pueda saber de la universidad. ¿Cuántos salones tiene? ¿Cuántos maestros? ¿Tiene aula de música? ¿Qué instrumentos musicales tiene? ¿Tiene proyector? ¿Tiene acetatos? ¿Tiene sala? ¿No tiene? ¿Cuenta con tecnología? ¿Qué tecnologías? O sea, todos los recursos y servicios con los que cuenta la escuela. Si tiene un teatro, un auditorio, ¿cuántos caben? Obviamente esta información al principio te lleva mucho tiempo, pero una vez teniéndola, es información permanente mientras trabajes en la misma escuela. ¿Ok? ¿Cómo es la organización escolar? Por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan? La directora, ¿quién es el encargado de mantenimiento? Ese tipo de cosas lo valora uno mucho como maestro porque al final uno nunca sabe cuándo los va a necesitar, ¿no? Para una dinámica o lo que sea y puede ser parte de ello. El clima, cómo es el ambiente. Y algo importante, programas federales con los que cuenta, en el caso de una institución pública, ¿sí? Y te voy a platicar. Hay un proyecto que desarrollaron unos primos maestros míos con un grupo de chavos que querían hacer robótica. Y pues el maestro no les podía conseguir, pues obviamente los recursos, ¿no? Y se puso a investigar y se dio cuenta que el gobierno federal tiene un programa para niños con robótica y les dan el material. Entonces, hay veces te platico, ahí están las cosas, pero nadie las toma.
¿ok? O no las promueven también. O sí, o si no las promueve, no lo está haciendo bien, ¿no? Por Claro, ejemplo, hay que darlo a conocer, pues, todos esos programas que son. y a veces, pues como maestros, a lo mejor también decimos, bueno, pues de aquí a que espero que el gobierno lo haga saber, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces puedo buscar. Y si tú te fijas aquí, únicamente en el contexto interno, me enfoco en la escuela. Por ejemplo, cómo se llama, dónde está ubicada, cuándo fue fundada, que esto es interesante porque tiene una escuela que tiene esa, por ejemplo, 50, 70 años, pues imagínate, ¿no? En la clave con la que está identificada, cuáles son los grupos, cuántos alumnos tiene cada grupo, si tiene biblioteca, si tiene recursos tecnológicos, qué se rige, quién se encarga. ¿Te fijas? Y hago lo mismo que en el contexto externo, pero ahora únicamente de la escuela. Ojo, claro, concreto y sintetizado. Nada de que la escuela que cuenta con 50 años de experiencia. No, 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 está, Sí, sí. no. O sea, Sí, por porque la eso verdad, yo no voy a hacer punto. Sí, promoción. no, no, no. O sea, además eso es otra cosa, ¿vale? Sí, claro. Por ejemplo, los alumnos, ¿con qué paquetes educativos y de apoyo se cuentan? Por ejemplo, si a lo mejor te das cuenta que tienes 10 computadoras, bueno, si tengo computadoras, fíjate cómo eso puede cambiar la dinámica de una clase. En lugar de pedirles a los chavos que hagan un collage, pues a lo mejor le pido que hagan uno en computadora, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento. Y es igual que en el contexto externo, sintetizada la información. ¿Qué significa esto para el docente? Cuando un docente entiende el contexto externo y el contexto interno, ha delimitado el 50% de sus posibilidades de enseñanza. ¿Ok? O las ha ampliado. Por eso dije delimitado, ¿no? Delimitado es decir, tanto me pensé en cosas que no se me hubieran ocurrido, como en cosas que de plano por mis limitaciones no las puedo hacer. ¿Ok? Ahora, la segunda fase ya nos vamos más particular. Ahora sí necesito conocer al grupo al que le voy a impartir la materia. Y voy a hacer lo mismo que con las otras, pero aquí me voy a enfocar en saber qué saben, cómo lo aprendieron, qué aprendizajes necesitan reforzar, cuáles son sus gustos, sus preferencias. ¿Sí? Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que de un grupo a otro hay grupos que son, por ejemplo, súper auditivos y otros que se van totalmente a lo visual. Y de repente tienes grupos que ya no sabes ni cómo, ¿sí me explico? Por eso es muy importante conocerlos. Incluso, aunque hay muchos maestros que por ciertas situaciones no lo hacen, pero conocerlos individualmente, ¿no? A ver qué te gusta, qué sabes, qué no sabes. Su situación familiar definitivamente va a impactar, ¿no? Pero bueno, hay cosas hasta donde podemos llegar, ¿no? Hay otras cosas a las que no. Pero, por ejemplo, sus ritmos de aprendizaje. Hay niños, te puede sorprender, que en un día te agarraron la información rápida. Y no nada más en cuestión cognitiva, sino en cuestión de habilidad, ¿no? Y otros que no. Entonces, entre más los conozcas, mejor vas a saber qué y cómo. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí estoy mencionando, hablo del segundo grupo de preescolar, cuál es el salón en el que está ubicado, cuántos alumnos, cuántas niñas, cuántos niños, edades en promedio. Esta información sobre sus aprendizajes previos te puedes apoyar en el maestro del grupo anterior, del año anterior. ¿Ok? Porque esa información te van a decir, y generalmente se comparte eso entre maestros, ¿eh? Maestra, hay que tener mucha ayuda con este niño. Le cuesta mucho trabajo, o por ejemplo, si alguno presentó una situación de bullying. ¿Ok? Entonces, esa información la puedes obtener mucho con el maestro anterior. ¿Ok? Sin prejuicios, obviamente, ¿no? Siempre es importante venir con una mente abierta, ¿no? ¿Cuántas viven? Si viven cerca, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos tienen padres divorciados? ¿Cuántos tienen padres juntos? Porque a veces puede haber temas que pueden ser conflictivos. ¿Ok? Ese es el contexto del diagnóstico del grupo. Te fijas que las primeras dos fases fuimos de lo general a lo particular. Ahora sí, yo ya tengo todo el marco cultural, económico, social,
de aprendizaje para entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Establecer mi plan de clase. ¿Ok? Todo plan de clase se establece a través de una secuencia didáctica. ¿Ok? Una secuencia, es decir, una serie de pasos. Todas las acciones que yo como maestro, como docente, voy a llevar a cabo, pero de manera organizada. ¿Ok? Por eso los planes de estudio tú los ves de una manera organizada. La gran mayoría van de lo general a lo particular. ¿Ok? Pero algunos van de lo particular a lo general, ¿no? No es tan común, pero lo más. Por lo tanto, a partir de eso, quiero saber qué es lo que va a estudiar, qué temas son, qué actividades puedo seleccionar, cuánto me llevan. Y mira, este es un consejo, Maribel. No creas que esto lo domina uno a la primera, ¿eh? O sea, uno le va, la misma práctica te va diciendo, no, eso me lleva como 20 minutos, más o menos. No, mejor esta la voy a poner acá porque además, por ejemplo, imagínate que se te cruce un día donde hay un evento en la escuela y en lugar de 2 horas tienes una, ¿no? Entonces uno va aprendiendo cómo jugar con esta planeación. Es una planeación, pero entre comillas grandes, debe ser flexible. ¿Ok? Y bueno, generalmente las instituciones educativas tienen formatos ya preestablecidos para llenar esta información. ¿Ok? Tú te puedes encontrar, puedes buscar en internet formato de planeación de clases y te vas a encontrar algunos en tablas o algo. Déjame compartirte. No sé si ves, déjame compartirte una que yo diseño en función de mis necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, yo hice una tabla sencilla donde establezco la fecha. Como lo mío se maneja por sesiones, yo lo manejo en sesiones. Hay gente que lo maneja por temas, hay gente que lo maneja por módulos. ¿Ok? El subtema que voy a manejar, el producto, la información previa que tienen que tener mis alumnos cuando llegan a mi clase y las actividades que voy a realizar. Ese es un modelo propio mío, de mi práctica. Por ejemplo, cuando yo ya lo traslado al formato de la institución educativa, pues ya se llena de otra manera. Pero como es tan extenso, yo lo que hago aquí es sintetizarlo. Como una ¿Ok? guía, ¿no? Como una guía. Imagínate que yo llegue todos los días y como que, ¿qué les voy a dar? Pues no, yo tengo que tener una pauta, ¿no? Sí te cuento, por ejemplo, que para el parcial 2, sí tuve que modificar aquí unos temas. Yo ya lo tenía completo, pero cierta dinámica me hizo saber que a los alumnos les interesaba mucho este tema. Entonces, ¿qué hice? Profundicé en él, ¿ok? Por eso es importante esta experiencia que te van dando la propia práctica, ¿ok? Y bueno, ¿qué se llena aquí? Rapidísimo, no sé cuánto tiempo nos quede. ¿Cuánto dice que nos queda? Bueno, ¿qué nivel? El grado, el turno, la materia, el bloque, el aprendizaje esperado, que es, por ejemplo, quiero que aprenda y mencione las características de los objetos. ¿Cuál es el tema, la sesión, la fecha? Te digo, esos son formularios que la mayoría de las instituciones ya tienen. Y entonces hago mi secuencia didáctica. ¿Cuántas secuencias didácticas voy a hacer? Dependiendo de cómo estructure yo mi clase. Si son módulos, por módulo. Pero si el módulo me comprende 3 horas en 3 días diferentes, pues lo ideal es hacer uno para cada día. ¿Ok? Distribuirlo. Sí, distribuirlo. La secuencia didáctica tiene 3 partes. Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, por lo general, desarrollas una actividad que rescate los aprendizajes previos de la clase anterior. Por ejemplo, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. A ver, ¿quién me quiere decir lo que vimos el día de ayer? Yo, maestro. A ver, perfecto. ¿Y qué dijimos de eso? Y a través de esa dinámica, que también te sirve como un diagnóstico previo, tú puedes decir, híjole, creo que no entendieron la idea, hay que repetirlo, ¿no? Y entonces viene la modificación. Y así es como vas aprendiendo cuáles son los temas más complejos, cuáles no. Cada etapa tienes que establecer tiempo,
recurso e instrumento de evaluación. ¿Qué es el instrumento de evaluación? El mecanismo específico, la herramienta específica que te va a permitir evaluar el aprendizaje. Hay muchísimos. Registro anecdótico, una rúbrica, una observación, una evidencia. Hay muchísimos. Tú los vas a ir aprendiendo a lo largo de tu materia, ¿ok? Pero siempre tiene que ver la actividad con el instrumento de evaluación. No puedo evaluar conocimientos únicamente viendo a los alumnos, pero sí puedo evaluar su actitud observando. La segunda es el desarrollo. Ya hacemos lo mismo. Cada uno de los alumnos elegirá uno de los objetos y describo qué vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué recursos voy a utilizar? Objetos, incluso puedes decir computadoras, software, programa y los enlistas. E instrumentos. Una exposición, ¿no? Más o menos parecida. No. Esto es lo que tú vas a hacer en la clase. Ajá. No, pero para verlo con ellos. O sea, invitarlos, sí, combinarlos. Tú mencionas ahí, hay gente que lo hace muy específico. 1, voy a invitar a los alumnos a que tomen un objeto de su mochila. Una vez que tomen su mochila, no creo que sea tan necesario, ¿no? O sea, yo creo que la misma dinámica se va dando, pero sí tienes que decir el nombre de la actividad y de qué trata. Igual, tiempo, recurso, instrumento. Y cierre. Por ejemplo, yo estoy haciendo un cierre donde les pregunto cuáles nuevos objetos conocieron hoy. Generalmente, la primer parte me lleva el 30% del tiempo, la segunda parte el 50 o el 60 y la última parte el 20%, más o menos. Es como el tiempo. Ahora, todos los días tiene que haber un cierre. A lo mejor no es un cierre total, pero sí tiene que haber un cierre. Al menos un rescate de todo lo que se hizo. Un juego, una pregunta, no sé. La gamificación está ahorita muy de moda y es un tema muy, muy interesante. Gamificar es utilizar el juego como una herramienta de aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, una vez que pongo, ojo, en cada día no vas a repetir el contexto interno y externo, no, se lo pones en la primera hoja, ¿ok? La segunda hoja, día tal, tema tal, objetivo tal, inicio, desarrollo y conclusión. Siguiente día, inicio, desarrollo y conclusión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que al final de tu evaluación tú vas a tener un documento, una evidencia de lo que vas a ir haciendo. ¿Ok? A lo mejor te diste cuenta que esta dinámica funciona, entonces más adelante la cambias. Y así, o sea, es una cuestión que se va haciendo habitual, ¿eh? Y con el tiempo se va agarrando la práctica. Ahora sí, ¿por qué le llamamos argumentada? Porque argumenta, porque fundamenta. Y es entonces donde en la fase 4 lo que hacemos es establecer los fundamentos del por qué esas estrategias que elegimos son las adecuadas. A ver, ¿por qué elegí que mi alumno investigara en internet unos conceptos? ¿O por qué elegí, digo, no te vas a poner a escribir cada una de ellas, ¿verdad? Porque es imposible. Pero en la generalidad, ¿por qué? Pues porque de acuerdo, y ahí escribes un texto concreto, no tiene que ser extenso, digo, a lo mismo que los otros, donde yo argumento el por qué estas estrategias son las más adecuadas. ¿Ok? Ojo, yo sé que ya aprendiste métodos, técnicas, instrumentos. ¿Ya llegaste a esa parte? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces aquí, por ejemplo, estrategias. ¿Qué estrategia de enseñanza estoy utilizando? Pues estoy utilizando, no sé, el método de observación. ¿Por qué? No sé, ahí nos podemos ir con todas las metodologías que pueden existir, pero es una generalidad, únicamente es fundamental. ¿Va? Esta fundamentación se hace en cada módulo o en cada hora clase, dependiendo de cómo organices tu planeación. ¿Ok? Porque no puedes argumentar para todas las clases, lo haces específico. Por ejemplo, yo estoy diciendo aquí, se utiliza como estrategia el interrogatorio para conocer los saberes previos que tienen los alumnos. Estoy utilizando láminas y objetos personales como un material atractivo, ¿sí? Estoy observando también la expresión y la necesidad, y ahí voy diciendo.
¿va? Y la última fase, donde fundamento las estrategias de evaluación. Por ejemplo, ¿por qué utilizaré la gamificación? ¿O por qué estoy utilizando un registro anecdótico? ¿O por qué estoy utilizando una escala de Likert? ¿O por qué estoy utilizando? Y así lo menciono. ¿Ok? Entonces, la 3, la 4 y la 5 se hace por módulo o por sesión. La 1 y 2 únicamente se hace al principio. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo aquí es explicando por qué el registro anecdótico es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque en una técnica de observación, de observación yo hacia ellos, el registro me permite aquello que yo necesito identificar. Pero si yo les pedí que hicieran un ensayo, pues generalmente hay una rúbrica. ¿Y por qué la rúbrica? Porque la rúbrica establece los criterios, los indicadores, los estándares que yo voy a seguir para evaluar. ¿Estamos? También, por ejemplo, menciono el producto final, donde les pido que describan 3 objetos. ¿Sí me explico? Y esto se hace en cada, repito, igual que en la secuencia, en cada una de las clases. Ahora, por lo general y como recomendación, el instrumento de evaluación siempre busco tener 2 opciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si por alguna circunstancia el tiempo no me permite, por ejemplo, que se pongan a hacer un mapa conceptual, si por algún interés, porque siempre pasa, ¿no? Que tú traes tu idea de tu tiempo y del alumno, oye, maestra, pero este tema, y ni modo de cortarles, ¿no? Porque es parte también de traerlos a la motivación a la clase. Entonces, a ver, exactamente. Entonces, a lo mejor el cierre puedes generar una dinámica rápida, ¿sí? Entonces, siempre es bueno tener este colchón, tanto en estrategias de enseñanza y aprendizaje como de evaluación. Y así de sencillo. Tú vas planeando tus clases. Por ejemplo, en esta que yo te compartí, te fijaste que yo lo hice por sesión. La actividad previa, el tema, qué tienen que saber antes, qué temas voy a desarrollar y cuál va a ser la actividad. La actividad, por lo general, es un cierre. Dependiendo, si hay días, por ejemplo, si voy a ver un tema en 2 días, no hago el cierre total hasta el final. Nada más hago como una actividad de síntesis. ¿Cómo ves? Okay. ¿Complejo? Sí, está bien. ¿Interesante? Interesante. Ok. Pues Maribel, ese es el trabajo latoso de ser docente. Pero una vez que lo dominas, solito, solito, solito. Y cuando vas aprendiendo las estrategias y cuando vas aprendiendo todas las ideas que vengan a tu mente, bla, 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 solita vas a empezar a hacerlo. ¿Ok? Pero sí es muy importante que conozcas a tus alumnos, qué les gusta, qué no les gusta, qué les interesa. Si hay algún, por ejemplo, te lo puedo decir, imagínate que les gusta un superhéroe, ¿no? Yo tengo una clase donde hablamos de comunicación y de modelos de comunicación. Y hay una clase que utilizo a Superman como ejemplo para explicar un modelo. Y todos, ¿cómo que Superman, maestra? Claro, Superman es resultado de una ideología de los Estados Unidos, con la que le ha tocado mucho luchar. Por ejemplo, Una Superman estrategia esa, es una entonces. estrategia. Estados Unidos es el país de los migrantes. Y en los años 70 le surgía a Estados Unidos desarrollarse. Entonces crean un fenómeno como Superman, que es un extraterrestre y es bienvenido, ¿no? Y así, por ejemplo, si, cada uno de los superhéroes tiene un sentido. Sí, es cierto. ¿Sí? Iron Man, por ejemplo, ¿no? Que crea armas, pero sabe que al final es para defendernos. Entonces son ideologías que se van comunicando. Imagínate, me acuerdo que yo soy fan de Superman y conozco esta dinámica, ¿no? Pero, por ejemplo, un día que mi alumno me lo mencionó, empezó el tema y dije, de aquí soy, de aquí me agarro para explicar el fenómeno de las masas. Ah, y sobre todo cuando estamos hablando de preescolar, ¿no? O sea, los Sí, niños no, ahorita están inventándose en todo. súper, súper. Bueno, No, yo no doy a preescolar, pero doy a licenciatura y a posgrado. Entonces, pero bueno, te lo explico a nivel de preescolar para que veas que no tiene que ser tan complejo. Es concreto. Es más, siendo sincera, en la realidad no haces la redacción, pones los datos.
datos de mis alumnos, cuántos son, todo. Y ya nada más dejo siempre un espacio para observaciones. Y ahí es donde mi espacio dejo observaciones. Tal alumno ha estado enfermo mucho tiempo, o tal niña acaba de pasar por el proceso de separación de sus padres. Es como para tenerlo siempre presente, ¿no? O por ejemplo, ahora que tengo alumnos con lo del COVID y todo eso, Perenganita no ha asistido a clases, no nada más por información para mí, sino por si me lo requiriera la escuela. Claro. Ujú. ¿Cómo ves, Maribel? Y ¿Dudas, no, preguntas? no, todo bien, ¿Todo bien? todo bien. ¿Alguna vez has hecho una? ¿Perdón? ¿Ya me la enviaste o no me la has enviado? No, no, todavía No, no, no no, importa. no. ¿Ok? Ujú. Ojo. Déjame terminar la sesión porque se puede,